Hola clase, ¿cómo están? En esta ocasión voy a armar este video para ir resolviendo un par de dudas, ¿sí? Que estuvimos chequeando en la clase anterior. La idea es armar desde cero un diseño teniendo en cuenta las dudas que tienen también para ir resolviendo los TPs, ¿sí? Cada uno de los ejercicios que está haciendo cada uno. Sí, voy a comenzar y voy a utilizar de referencia una de las imágenes de uno de los chicos, ¿sí? De Agustín. Agustín me compartió en su momento esta imagen, ¿sí? Creo que todos la vieron desde el grupo de WhatsApp. La idea es utilizar estas referencias, ya sea de medidas, ¿sí? O de formas en general, para poder ir ordenando y dándole la forma final al elemento, ¿sí? Sea cual sea el diseño que tengan ustedes. Comenzamos con una referencia, la tomamos de base y todo lo que sea el modelado después, ¿sí? Como primera instancia, la idea es ubicar y escalar este elemento, ¿sí? Para que podamos trabajar en las mismas dimensiones con las que viene ya la pieza. Igualmente las medidas de las piezas van a ir cambiando, ¿sí? Voy a tratar de mantener en sí la forma que se quiere y las medidas las voy a ir ajustando a números enteros, ¿sí? Para que no queden fracciones de número, y que también es una cuestión que faltaba revisar. Ok, para comenzar, ¿sí? Lo importante sería ubicar la imagen de referencia que estamos utilizando de cada diseño en una capa, ¿sí? Podemos cambiar la capa así desde las propiedades del objeto, de cualquier objeto que tengamos seleccionado, ¿sí? En este caso yo tengo seleccionada la imagen, en realidad es, ¿sí? una curva, un plano, pero que contiene un material con una imagen, ¿sí? Por defecto ya viene en esta capa, ¿sí? Yo lo voy a ubicar en la capa de referencia, ¿sí? Voy a borrar esta serie de capas que están creadas acá, que no tienen nada por ahora, ¿sí? Voy a utilizar la capa 01 para dibujar, así que esta va a ser mi capa con lo que son los objetos o las curvas, y solo la capa de referencia va a contener la imagen, ¿sí? Que por ahora no está escalada. Cuando ya esté escalada la voy a bloquear, y bueno, ya después trabajaré con la otra. Entonces, para comenzar necesitaría tener una referencia de las medidas. En este caso, por ejemplo, tengo 100 milímetros desde ahí. Podría dibujar una línea y tomar de referencia esa línea para escalar en 2D esta imagen, ¿sí? Acá desde Rhino estamos trabajando en milímetros, ¿sí? Y antes de poder escalar esa imagen, me interesaría que ustedes vean el grid que nos va a servir para poder ir dibujando el objeto por encima, ¿sí? Nosotros podemos configurar que el grid esté armado con las medidas que necesitemos. En este caso, en las opciones, ¿sí? de Rhino tenemos acá en la parte del grid una opción que nos permite marcar cuán grande queremos que se vea el grid, ¿sí? Desde un segmento 10, ¿sí? O la cantidad que querramos, dependiendo. Yo lo dejo configurado en 100, ¿sí? Son 100 segmentos en cualquiera de los ejes, ¿sí? Ya sea en X para el lado positivo como negativo, y en Y, ¿sí? Sumando Y como restando, ¿sí? En los cuatro campos positivo y negativo agrega 100 segmentos, 100 módulos. Después estos valores, ¿sí? Representan, así como se ve también en la grilla, ¿sí? Que hay líneas más gruesas que conforman cuadros más grandes, y después unas líneas más finas que arman una cuadrícula mucho más chiquita. Esto es lo que está representando acá, ¿sí?
cuadrícula con las líneas las más chicas, ¿sí? Que están armadas con módulos de 1 milímetro, y la cuadrícula más grande con módulos de 10 milímetros, o sea que acá a simple vista se estarían viendo centímetros, ¿sí? Esos cuadros grandes son centímetros y adentro está subdividido cada 1 milímetro cada uno de los segmentos. ¿Para qué sirve esto? Porque si después tengo activado el Grid Snap, como lo tengo ahora activo, yo puedo ir dibujando, ¿sí? Con el Snap activo, y siempre voy a cortar o siempre voy a hacer clic, ¿sí? En segmentos de 1 milímetro justo. No voy a tener 1,3, 1,5 milímetros, sino que si lo manejo de esta manera, el Snap, que me lo haga siempre cada 1 milímetro, no voy a tener problema con decimales. Entonces todas las medidas que cargue, ya sea por entrada numérica o directamente haciendo clic, siempre van a ser números enteros, ¿sí? Entonces con esto yo me aseguro que no tenga decimales en las dimensiones de cualquier objeto, ¿sí? Ahora vamos a hacer la prueba ya cuando esto está escalado. Acá tengo una cuestión, está bueno que podamos ver a través, porque acá no estaría viendo la grilla. En ese caso me conviene, ¿sí? Irme a las propiedades, al segmento de materiales, ¿sí? Lo que voy a hacer es hacer más transparente, esto ya lo estuvimos viendo. Le voy a bajar bastante ahí, ¿sí? Cosa que se pueda ver la grilla todavía y el contenido de la imagen también. Sí, creo que por ahí podría trabajarlo bien, no habría problema. Entonces ya tenemos, ¿sí? La imagen para poder escalarla. Voy a darle un poquito más le voy a sacar ahí, cosa que lo pueda tomar bien la referencia. Ok, bueno, ahora vamos a escalar la imagen. Tenemos que dibujar un segmento para poder escalarla. Fíjese que como tengo el grid activo, ¿sí? El Snap Grid, cuando quiera dibujar se me va a ir imantando en cada uno de esos segmentos, ¿sí? Acá tengo en total entre las líneas gruesas 10 segmentos, así que acá tendría 1 centímetro. ¿Sí? Y bueno, vamos a dibujar como para comenzar una línea. Me voy a guiar de esta medida 100, ¿sí? De extremo a extremo de la pieza, ¿sí? Podría activar el modo ortogonal para dibujar justo, y acá puedo hacer el ingreso por teclado o directamente guiarme como tengo el Grid Snap activo, guiarme también con la grilla. Ahí tendría la medida que debería ser, ¿sí? Selecciono la curva, si le tomo la medida ahora me dice que esta curva tiene 100 milímetros. Entonces esta imagen lo que debería hacer es achicarla un poquito, así escalarla desde un extremo e ir achicándola para que me coincida con esta. Bien, en este caso vamos a usar la herramienta de escalar 2D, que está acá. Voy a hacer clic en un punto, ¿sí? Considere, ahora sí voy a sacar el snap, que considere el borde del objeto, ahí justo me coincide, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora es tomar el segmento que quiero escalar, ¿sí? Que es este, y llevarlo hasta la medida que deseo que tenga, es esa, y en ese caso ahí está. Lo que tiene acá es que la imagen tiene una leve inclinación, ¿sí? Pero la línea sí está de manera ortogonal, así que ya es una cuestión de ir ajustando. Lo puedo ajustar de acá, pero bueno, es una cuestión de que justo esa imagen no está a 90 grados, sí, pero a medida que vaya dibujando las demás partes, los demás segmentos, voy a ir ajustando la
la pieza para que sí se vea ortogonal, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que ya está escalado, lo que puedo hacer ahora es a la capa esa dejarla fija, que ya no moleste. Esto tiene 100 milímetros, ¿sí? Ya podría comenzar a dibujar las otras partes. Supongamos que quiero que tenga 90, ¿sí? Que esta era una de las preguntas. ¿Cómo modifico el tamaño de cualquier línea, ¿sí? O un objeto? Sí, ahí lo que podemos hacer es usar de manera combinada dos herramientas. ¿Sí? A diferencia del Solid, que nosotros teníamos la acotación inteligente, la cota inteligente en este caso no tenemos esa herramienta específica, pero sí podemos ir cambiando, ¿sí? Las dimensiones de un segmento. En este caso se debería actualizar también el valor de la cota, ¿sí? En base a una herramienta que está acá, ¿sí? Que se llama Box Edit. La podrían buscar desde acá arriba directamente escribiendo Box Edit. Que me va a mostrar las dimensiones de cualquier elemento que tenga seleccionado. ¿Sí? Voy a dibujar, por ejemplo, un rectángulo por ahí. ¿Sí? Y me dice que tiene 95, 92. ¿Sí? Me hizo decimales ahí porque no tenía activo el grid snap. Si no me lo hubiera hecho sin dos decimales. Vamos a hacer la prueba. Voy a dibujar otro más. ¿Sí? Y ahora seleccionándolo, este tiene por ejemplo 38 milímetros por 42. ¿Sí? 38 en X. Si yo lo cambio de acá, desde la herramienta Box Edit, digo que quiero que tenga 30, ahí se ve la diferencia y cuál va a ser el resultado por 40. ¿Sí? En este caso me está cambiando el tamaño desde el centro de donde esté la herramienta Gumball, o sea que me está restando de arriba y de abajo. ¿Sí? Yo podría hacer que eso lo haga desde un extremo para que me modifique de un lateral y no de los dos. ¿Sí? La idea es que podamos ver cómo hacer eso ya en el dibujo de la pieza cuando vayamos dibujando. ¿Sí? Entonces la idea para redimensionar ya sea una curva o por ejemplo una pieza sólida ya, ¿sí? Selecciono esta, bueno, también tengo medidas fijas, 100 por 70 por ejemplo, por 100. ¿Sí? Ahí siempre me toma de referencia al centro porque la herramienta Gumball está en el centro. Yo lo podría ubicar acá desde abajo para que me haga o me redimensione la pieza desde un extremo, o sea que me dejaría fijo abajo y lo único que haría es moverse desde arriba. ¿Sí? Pero es para que vean que funciona ya sea en objetos, ¿sí? En 3 dimensiones ya como en figuras 2D. En el caso de la línea que ya teníamos dibujada, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es ubicar el gumball, ¿sí? El pivote central en alguno de los extremos. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Dentro de los manejadores que tiene la figura, ¿sí? Acá hay uno que tiene un circulito con una línea punteada, ¿sí? Fíjense que en todos los objetos aparece. Si yo le hago clic ahí, clic normal, botón izquierdo, me aparecen las opciones para modificar la posición del pivote. ¿Sí? Yo por ejemplo hago que se alinee con el objeto y se va a alinear en un extremo, ¿sí? O centrado, y va a buscar la posición central. Lo mismo va a pasar con los objetos tridimensionales, los sólidos. Si lo alineo en un objeto, va a buscar un borde, ¿sí? O puede ser centrado, o fíjense si lo pongo como en la vista del mundo. En este caso el mundo sigue siendo este objeto, así que me lo toma desde ahí. ¿Sí? Pero lo que yo quiero es hacerlo, por ejemplo, que sea en este punto específico. Entonces lo que tendría que hacer es
usar esta opción, relocalizar el pivote, ¿sí? Y en ese caso, bueno, voy a sacar el grid snap para que pueda hacer clic en cualquier punto. Y yo tengo activo acá los snaps para poder tomar de referencia a los objetos. ¿Sí? Por ejemplo, tengo activado punto, el vértice, ¿sí? Y demás. Fíjense que ahora puedo hacer clic en las puntas o en los vértices. Si hago un clic y toco Enter, ¿sí? Esa es la manera de poder ubicar el pivote en cualquier punto. Entonces, volviendo al segmento, vamos a hacer lo mismo. Vamos a tocar acá. Vamos a relocalizar el punto en este vértice, Enter, un clic y Enter. ¿Sí? Si yo hiciera, por ejemplo, en el otro extremo, hago un clic, ¿sí? Lo que me pide acá arriba después es la dirección en que quiero que esté el eje X. ¿Sí? Yo, como en este caso el eje X lo tengo de manera horizontal, lo podría cambiar si quisiera, pero no es el caso. Pero igual vamos a probar qué pasa. ¿Ven? Ahí se cambia, Enter. Cambié directamente el esquema de las coordenadas, ¿sí? Pero ahí lo que voy a hacer es resetearlo para que quede con las mismas coordenadas que tienen todos los elementos en la escena. Solamente que lo que voy a hacer es un clic y Enter para que mantenga, ¿sí? El eje, solo cambie la posición. Entonces, en ese caso, como yo lo ubiqué acá en este extremo, ahora si cambiara la medida lo haría desde el otro punto, ¿sí? Lo voy a dejar en 100 y voy a seguir dibujando las demás líneas. ¿Sí? Yo acá, por ejemplo, podría activar el snap ahora para ir dibujando, ¿sí? Y seguramente a ustedes, bueno, no les aparece al lado del cursor la enumeración, así como me aparece a mí. Eso es algo que lo activé desde la configuración, desde acá. Acá en las opciones, ¿sí? Del Rhino hay una pestaña que se llama Modeling Aids, ¿sí? Y en las opciones del cursor, yo lo que activé fue esto, que me marque la distancia mientras voy dibujando, ¿sí? Para que se pueda ver cuál es el segmento. Igual aparece acá abajo el número, fíjense, en este espacio, pero está bueno tenerlo a la vista, ¿sí? Así que podría ir dibujando justo las dimensiones desde el borde hasta donde quiero que esté la pieza. ¿Sí? Yo esta línea la voy a mover un poquito desde el pivote, ¿sí? Se movió antes cuando cambié la dimensión, pero ahora sí podría comenzar a dibujar todo lo que resta, ¿sí? Por ejemplo, yo me paro en un borde, lo dejo un ratito activo y me marca lo que se llaman proyecciones, ¿sí? Me marca una línea punteada para que yo me guíe o dibuje en paralelo a esa. Yo en ese caso le hice clic ahí, voy a tomar referencia que tenga 25, que baje a 20, ¿sí? Me voy a ir guiando de la imagen de fondo, pero no específicamente con esas medidas, ¿sí? Yo acá voy a mantener que sea 10, que suba y que sea 3, ¿sí? Está bueno trabajar con el snap porque nos evitamos ir cargando las medidas con el numérico, con el teclado numérico. En este caso voy a dejarlo en 15 y hasta ahí. Bueno, la semicurva esta la podría hacer con la herramienta arco directamente. Y acá está la herramienta arco de 2 puntos. Primer punto ahí en el extremo final.
el otro punto teniendo referencia en la medida, lo voy a hacer de 30. Sí, voy a sacar esto del grid snap, así puedo trabajar tranquilo. Bueno, ahí tengo el arco completo y esta parte la voy a redibujar, no está terminada, así que la voy a ir armando. De ese extremo también voy a sacarle el vista ortogonal porque no me deja dibujar. ¿Sí? Fíjense que acá me sirve esto porque me dice cuánto mide específicamente esa línea ya en una cuestión oblicua, no ni horizontal ni vertical. ¿Sí? Yo voy a hacer que mida, voy a hacer un poquito más larga esta parte de 28, ahí sí voy a cargar la medida. Sí, ya para cerrar el contorno de la pieza, podría hacer acá este segmento que pase de largo, usar la herramienta recortar o trim, seleccionar las dos, clic derecho y terminar de hacer el recorte ahí. ¿Sí? Y acá me había quedado un segmento, eso que queda superpuesto al otro lo voy a cortar, entonces tendría que explotar esta figura y borrar ese, ¿sí? Cosa que me quede esto. Voy a terminar de dibujar la parte de arriba, en este caso sería extender un poquito esta zona. ¿Sí? Voy a activar el grid snap para que me lo haga siempre las medidas con números enteros en milímetros. Voy a tomar 6 de referencia ahí, 10, 3, 4, 4, 20, 4, lo mismo que aquel, 3, 14 y bueno, acá sí vamos a arreglar esto que falta detallar en el dibujo. Voy a bajar 3 y voy a completarlo ahí. Entonces esta línea ahora lo que voy a hacer es achicarla, ¿sí? Es más, voy a probar haciéndolo con esta herramienta, con el Box Edit. Voy a poner el pivote en este punto, ¿sí? Y dijimos que este segmento medía, ¿sí? Si yo dibujo una línea, ahí mide 25, o sea que podría achicar esta medida a 25 ahora. Sí, para que me quede ahí, fíjense que la cota sigue, en este caso la voy a borrar porque no la estoy utilizando por ahora. Sí podría acotar todo tal cual porque ya tengo las medidas cerradas, ¿sí? Y podría también combinar esta pieza. Sí, acá me está diciendo que al unirlo estoy pisando parte del historial de cada elemento por separado. Sí, pero en este caso no hay problema. Les podemos ver un poco cómo funciona el tema de grabar el historial de todas las transformaciones que voy haciendo en cada pieza. Pero ahí, ¿sí? Como me lo cerró, quiere decir que todos los puntos están bien. ¿Sí? Que la línea estaba bien cerrada, todo el contorno. Y si ahora yo utilizara las cotas para ir chequeando las medidas, tomo ahí la proyección, ahí me la tomó, ¿sí? Tendría medidas todas en números enteros. Este último tramo fue uno que completé, ¿sí? No le di un número específico, pero lo podría cambiar, ¿sí? Si lo exploto esto de nuevo, me voy a parar en este extremo, ¿sí? Le voy a decir que esto mida 7 justo,
y este es el que voy a mover. En este caso, esta cota sí la tendría que rehacer. Ahí está. ¿Sí? Y como medida general, vamos a ver ahora cuánto mide la pieza de extremo a extremo. ¿Sí? Tiene 100 por 33 de alto. ¿Sí? Porque ahí tengo todo agrupado, entonces ahí me está tomando la altura total de la pieza. Yo esta también la podría escalar, ¿sí? Pero me cambiaría las medidas totales de todos los segmentos, entonces no me conviene. Conviene siempre trabajarlo, ¿sí? De manera explotada, y trabajando cada segmento por separado. ¿Sí? Voy a volver atrás porque esta pieza, una vez que la combiné, me quedan las cotas acá por separado. Igual ahora las cotas las estamos usando solamente de referencia. Entonces de la misma manera podría dibujar todo, ¿sí? Básicamente es utilizar el Box Edit, que están las opciones de esta pestaña, o lo pueden buscar directamente con el comando Box Edit. Es este dibujito, ¿sí? El Box Edit. Y también la cuestión de utilizar el Grid Snap, ¿sí? Chequeando que el grid esté diagramado para que se pueda dibujar cada 1 milímetro, que es lo que hicimos de acá, desde las opciones. Grid. Lo que hicimos es que el snap se haga cada 1 milímetro específico, en segmentos de 1 milímetro, y acá lo que hicimos es dibujar más grande o más chico el grid de fondo. Lo voy a hacer un toque más grande para que se note. Ahí está. Y esto lo que es en sí representa los segmentos grandes de 10 milímetros y los más chicos con un gris más leve, con una línea más fina, ¿sí? La subdivisión en milímetros. En total el cuadrado grande es 1 centímetro, y adentro le configuré que tenga 10 segmentos, así que está dividido cada 1 milímetro específico. Entonces con eso ya se puede ir dibujando. Si alguna medida no les queda o tienen ya dibujadas las medidas sin utilizar el Grid Snap, por ejemplo, que es lo que sería ahora, voy a dibujar un ejemplo rápido. Me va a quedar todo con medidas en decimales. ¿Sí? Yo puedo trabajar la pieza con la dimensión total o explotarla y trabajando por separado cada una. Ya teniendo la pieza cerrada, bueno, ya es una cuestión de extruirla. ¿Sí? Voy a usar directamente el comando, el extrude curva, y en las opciones le voy a poner que sí sea un sólido, cosa que me cierre las caras a superior e inferior. Y bueno, en este caso la pieza de altura, esta pieza acá no tengo justo la medida, a ver si la tengo acá. Sí, no sé si sale en algún lado la cota del espesor. Le voy a dar 5 para ir chequeando. Bien, ¿qué pasa si yo modifico la dimensión de alguna de las curvas de abajo? ¿Se modificará este objeto o no? Sí, vamos a ver qué pasa. Si yo muevo la curva, no se está modificando, ¿sí? Pero tiene que ver con que no grabé el historial en la medida que fui creando el objeto o antes de hacer el extrude. Y por ejemplo acá, grabar el historial. Ahora si hago el extrude de curva
¿sí? Entonces ahora me voy a fijar la curva, voy a tratar de hacer lo mismo, y al grabar el historial cambia ya porque estamos vinculando los elementos